Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 22 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que esté activa en nosotros y que ejerza su acción, y que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así perseverando, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame inteligencia, dame prudencia, derrama sobre mí tus dones, Espíritu Santo de Dios, para que reciba la palabra de Dios con humildad y no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y, perseverando en ella, alcance la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir al Dios, no podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No andéis, ¿no valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Si del vestido y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 22 de junio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 24 al 34. Nos empieza diciendo el Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. El Señor Jesucristo nos está hoy invitando a que ustedes y yo nos desprendamos de el dinero. En Lucas 12:33 dice: vended vuestros bienes y haced limosna. Tobías capítulo 12 del versículo 8 en adelante nos dice que ustedes y yo, al hacer limosna, conseguimos hacer un tesoro en el cielo. Y esa debe de ser nuestra meta, como nos dice allí el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3, que tenemos que buscar los bienes celestiales y no buscar los bienes materiales. En Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 4, dice el Señor: y tomando la palabra, les enseñaba. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los pobres de espíritu, los que teniendo se desprenden por ayudar al prójimo. Como dice Eclesiástico capítulo 4 del 1 al 5, que tenemos que ayudar, que no debemos dejar al necesitado en espera cuando ustedes y yo podamos ayudar. Tobías capítulo 4 versículo del 8 en adelante nos dice: así tengamos poco o tengamos mucho, debemos siempre ayudar. Allá en 2 de Corintios capítulo 8 del versículo 10 al 13 nos dice que tenemos que ayudar. San Pablo dice: así tengamos poco, así tengamos mucho, tenemos que ayudar siempre. En Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice San Pablo: recuerden las mismas palabras de Jesucristo, que nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Por eso tenemos que siempre buscar ayudar. Como dicen allá en Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10, que tenemos que buscar siempre hacer el bien. Buscar cada vez que tengamos la oportunidad de ayudar, tenemos que ayudar, mis amados hermanos y hermanas, y así nos atesoramos un tesoro en el cielo, donde no hay ni polilla que corroa, ni ladrón que socave y robe. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra en herencia. Cuando ustedes y yo nos esforzamos por trabajar y ocuparnos de las cosas de Dios, nos estamos haciendo herederos de la promesa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice que en este mundo somos extranjeros, estamos de pasito. Eclesiástico capítulo 17 del 1 en adelante, el Salmo 139 del 1 en adelante nos dice que nuestros días están contados. Entonces, en este mundo estamos de pasito. Filipenses capítulo 3 versículo 20-21 nos dice que ustedes y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces, esa debe de ser nuestra meta. Y de hecho, esa es nuestra meta. Primera de Pedro 1:9 nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. O sea, lograr llegar al cielo, a estar con nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más hermosa, qué regalo más grande nos puede dar el Señor, de poder estar en su presencia, de gozar de su santa presencia. Por eso ustedes y yo debemos de ocuparnos en hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Vamos a ver allá en Mateo capítulo 19. Al Señor Jesús le preguntaba un joven, le decía: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, claro y preciso, le dice lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Vamos a ver Mateo capítulo 19. Vamos a ver el versículo 20. El versículo 21. Mateo capítulo 19, versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. O sea, cuando ustedes y yo nos preocupamos de los pobres, de los que no tienen, ustedes y yo somos perfectos ante los ojos de Dios. Y
Y así nos atesoramos un tesoro en el cielo y así también somos discípulos auténticos del Señor. Ahí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16 nos dice: ¿de qué sirve, hermanos, si ustedes ven a alguien que tiene hambre y que no tiene con qué vestirse? Dicen: vayan, aliméntanse, vístanse, que Dios les bendiga. Y no le dan lo necesario. ¿En dónde está vuestra fe? Por eso la fe tiene que seguir con las obras. Allí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26 nos dice el apóstol Santiago que la fe tiene que seguir por las obras. Y nos dice el Señor Jesús en Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y al dinero. No podemos, ustedes y yo que somos discípulos del Señor, servir a Dios y al dinero. Porque cuando ustedes y yo nos aferramos por el dinero y queremos tener más y más y más y más, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo, vamos a leer el versículo 5. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Cuando ustedes y yo vamos detrás del dinero, olvidándonos del necesitado, olvidándonos de Dios, somos unos idólatras. Aquellas personas que se autonombran pastores y cobran el diezmo, como dice allá en la 2 Corintios capítulo 11, versículo 18 en adelante, robando a la gente, son unos idólatras. Y a veces ellos dicen: los católicos son idólatras. El ladrón juzga por su condición. Dice la palabra de Dios que idólatra es aquel que, olvidándose de Dios, va detrás del dinero. En Efesios, vamos a ver cómo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque tened entendido que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, que es como ser idólatra, la codicia, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tomemos conciencia. Cuando ustedes y yo nos aferramos al dinero, olvidándonos de Dios, somos unos idólatras y no heredaremos el reino de Dios. Dice la palabra de Dios. Mateo 6:24. Seguimos. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces ustedes y yo somos valiosísimos para Dios. Salmo 8, versículo del 5 en adelante, nos dice que Dios nos hizo un poquito inferior a los ángeles. Somos muy valiosos para Dios. Y aquí está haciendo Jesús esta comparación. Dice, esta comparación bonita. Dice: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros que no podemos ni dormir por las preocupaciones? Las preocupaciones nos enferman, las preocupaciones nos roban la paz. En Lucas capítulo 8 del versículo 12 al 14 nos dice que las preocupaciones vienen del enemigo para a nosotros quitarnos la paz, sembrarnos la duda, y cuando nos siembra la duda, nuestra fe en Dios disminuye porque dudamos. Y recuerdan lo que le sucedió a San Pedro, Mateo 14:27, cuando él duda, cuando está caminando en las aguas y duda, él se hunde. Y eso es lo que quiere el enemigo. En 1 Pedro 5:8 nos dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando a ver quién está en actitud de preocuparse, quién no tiene el corazón puesto en Dios, para sembrarle más la duda y las preocupaciones, y así arrancar de su corazón la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en él. ¿No valéis vosotros más que ellas?
Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Nos dice el Señor, con las preocupaciones ustedes no sacan nada, sino en vez de la preocupación, el Señor nos va a decir qué tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en lugar de la preocupación. Vamos a leerlo en un momentico. Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, del 1 en adelante, les recomiendo que lean. Podemos ver de todos los lujos que Salomón tenía y recibía. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, gente de poca fe? O sea, ¿cuál es el problema que ustedes y yo tenemos y somos? Somos gente de poca fe. Ese es el problema. Nos falta la fe. Hebreos 11:1 nos dice: la fe, la certeza de lo que no se ve, es la seguridad de lo que se espera. Eso nos falta a nosotros. Nos falta la fe. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 29, cuando el Señor se encontraba con esos dos ciegos, el Señor le decía: que se haga como ustedes han creído. Ellos creyeron y pudieron ver. Ahora veamos lo que pasó, por ejemplo, con San Pedro, Mateo 14:27. Él cuando ustedes saben, Jesús venía caminando sobre el agua. Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y cuando él iba caminando sobre el agua, él duda. Y como duda, se hunde. Y eso nos sucede a nosotros. Y eso nos reclama Cristo, que somos gente de poca fe. O sea, lo que decíamos hace un momento. En lugar de tener preocupaciones, tenemos que ser fuertes en la fe. Tenemos que resistirle al enemigo, firmes en la fe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Bueno, 1 Pedro capítulo 5, del versículo 8 al 9 nos dice que estén vigentes, estén en alerta, que vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, esa es nuestra arma para las preocupaciones. Resistir firmes en la fe. Santiago capítulo 4, del versículo 6 en adelante, nos dice que no seamos soberbios, que seamos humildes, que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Zacarías 1:3 dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a Dios, volver a la base que es la Sagrada Escritura, que nos nutre, como dice allá en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3:15 nos dice: nos da la sabiduría para alcanzar la salvación de nuestras almas. En Romanos 15:3 nos dice que la palabra de Dios nos da la esperanza, nos da consuelo. Por eso es importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo nos alimentemos siempre de la palabra del Señor para así fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice que nuestra fe viene de la predicación, de la palabra de Dios. Pero si ustedes y yo no leemos la palabra de Dios, no hacemos lección divina, entonces ¿cómo vamos a crecer en la fe? Isaías capítulo 55, versículos de 10 al 11 dice: así como el agua baja del cielo y no regresa sin antes caer en la tierra, hacerla que sea fecunda, que dé fruto, asimismo la palabra de Dios cuando viene hacia nosotros no regresa a Dios vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en ustedes y en mí, en nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Eso es lo que Jesús nos pide hoy, que tengamos fe y no tengamos preocupaciones. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer?
qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Cuando ustedes y yo nos preocupamos, ¿pero qué voy a comer? ¿Pero con qué me voy a vestir? De eso se preocupan los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Mas ustedes y yo, que vamos teniendo el conocimiento de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de su palabra, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11, ustedes y yo tenemos que tener fe en el Señor, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Salmo 94, versículo 9, ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Jeremías 11:20 dice que Dios nos conoce todo y nos escudriña hasta nuestro corazón, nuestros riñones. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice que Dios nos mira a nuestro corazón y Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que estamos sufriendo, Él sabe que estamos teniendo pruebas. Romanos 8:18 dice que después de la prueba viene el premio de Dios. Por eso cuando ustedes y yo nos sintamos en la prueba, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9 dice que tenemos que tener presentes que nuestros hermanos en la fe también están pasando por lo mismo. Romanos capítulo 5 de versículo 3 en adelante nos dice que la prueba nos fortalece, nos purifica. Y por eso ustedes y yo debemos estar alegres cuando estamos pasando por pruebas. Allá en Siracides capítulo 2 del 1 en adelante nos dice: hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los hijos de Dios a través de la humillación. Por eso tenemos ustedes y yo que aceptar todo lo que nos venga y tener nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús, que es el camino, que es la verdad y la vida, como nos dice en Juan 14:6, mis queridísimos hermanos y hermanas. Fuera las preocupaciones y firmeza a la fe en Cristo Jesús. Y la promesa de Jesús, Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Cuando ustedes y yo buscamos el reino de los cielos y la justicia perfecta, nos afanamos, como dice el Salmo 119, del 1 en adelante, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Cuando ustedes y yo, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, cuando ustedes y yo desechamos la malicia de nuestra vida y recibimos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva, y nos afanamos, nos esforzamos por ponerla por obra y no nos contentamos solamente con escucharla, entonces Dios se va a ocupar de nosotros, y siempre se ocupa Dios de nosotros. Por eso no nos preocupemos nosotros, ocupémonos de las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Mis queridos hermanos y hermanas, yo llevo un poco más de 2 años, ahora en el 2024, un poco más de 2 años llevo evangelizando a tiempo completo, dedicándome a la obra del Señor. Y yo les digo, cuando he pensado que mi vida está de subida, cuando estaba pasando por una prueba, el Señor, a través de mis hermanos y mis hermanas, siempre se ha hecho presente, y que Dios les bendiga el 100%. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, nunca nos desanimemos. Más bien, pidamos al Señor que nos dé siempre fortaleza, que nos dé siempre sabiduría, que nos dé prudencia para ustedes, y va a ser la voluntad de Dios, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. ¿Para qué nosotros vivir o no dormir solamente por las preocupaciones de aquí al mañana, una semana, un mes, un año? ¿Qué nos garantiza que vamos a estar en ese tiempo, mis amados hermanos y hermanas? El momento para confiar en Dios es hoy. El momento para obedecer a su palabra es hoy. El momento para alimentarnos de su palabra y recibirla con humildad y ponerla por obra es hoy. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, mis amados hermanos y mis hermanas. Y que todo lo que ustedes y yo hagamos
sea para la gloria y para la honra del Señor, como dice allá en Filipenses. Y vamos a leerlo, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11. Bien. Dice la palabra de Dios: llenos de los frutos de justicia que vienen de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Nuestra vida tiene que estar llenos de frutos de justicia, frutos de amor en Cristo, de amor verdadero, y guiados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza, esa gracia que solamente Él nos puede dar, ese poder que viene desde lo alto, para que ustedes y yo seamos obedientes a su voz. Como dice Hebreos 3:7, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Hebreos 3:12 dice que cuando ustedes y yo endurecemos el corazón y no queremos recibir ni obedecer a la palabra de Dios, ustedes y yo cometemos apostasía. Dice que no hay entre Hebreos 3:12, que no hay, hermanos, cuidado, que no hay entre vosotros alguien de corazón endurecido que llegue a apostatar de la fe. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle siempre al Señor, como dice en Ezequiel 36:26, que ustedes y yo, que el Señor cambie el corazón de ustedes y de mí, ese corazón de piedra, y que nos dé un corazón de carne. Que sea un corazón, como dice Mateo 11:29 en adelante, manso y humilde como el de Jesucristo. Y que ustedes y yo, perseverando en la palabra de Dios, en el camino del Señor, buscando de Dios cada día, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13. Y que María Santísima interceda siempre por ustedes, por mí. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Recuerden de darle suscribir, de darle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Como dice allá en número 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.